Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos: Dios es luz, no hay tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Bendecimos al Señor por su palabra. Le damos gracias porque el apóstol Juan es uno de los apóstoles de los últimos en partir. El Señor en una oportunidad dijo: si yo quiero que Él quede, dijo el Señor, ¿qué a ti? Sígueme tú. El Señor se estaba refiriendo no a que Juan no iba a morir, no se estaba refiriendo a que Juan no iba a partir, sino que Él se estaba refiriendo a que Juan iba a ser preservado al final. Y se dice que Juan tenía como 100 años cuando él fue levantado, y más o menos alrededor de los 90 años escribe estas epístolas y luego también el libro de Apocalipsis. Vemos entonces que Juan, siendo un testigo ocular del Señor, ¿qué significa eso? Que él le vio, él estuvo ahí. Por eso dice Juan: lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que hemos oído. Juan oyó al Señor, vio al Señor, estuvo con el Señor. Y Juan y todos los otros apóstoles entendieron que el cumplimiento de las profecías era Jesús. En Jesús se cumplían las profecías del Mesías que había de venir. Dijo el Señor, dijo que en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo. ¿Qué es lo que es verbo? Se dice que es verbo, ¿verdad?, lo que le da sentido a la oración. Verbo, ¿no es cierto?, es la palabra. Ahora dice, en Génesis, ¿no es cierto?, nos habla de un principio. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero este principio que se nos habla no es el mismo principio de Génesis. Es el principio de Génesis, es el principio de la creación de todas las cosas. Pero acá se nos está hablando de algo más allá de esto, es decir, de la eternidad que todo antes de que fuesen creadas todas las cosas, está diciendo que el verbo ya existía, que el verbo ya era real, que la palabra ya era real.
¿Y qué significa que el verbo o la palabra ya existía? Significa que el verbo es el propio Dios. La palabra es Dios y Jesús es Dios manifestado en carne. Por lo tanto, cuando está hablando de la palabra, se refiere a Jesús hecho carne, el cual es Dios. Entonces, por eso Juan ocupa esta manera de hablar, ¿no es cierto? Cuando dice lo que era desde el principio, canta el verbo de vida, después dice, y la vida fue manifestada. Es decir, en San Juan dice, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Ningún hombre, ¿verdad?, puede decir que ha visto a Dios. De hecho, en una oportunidad Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu bien, yo quiero ver tu bien, le dijo. Y el Señor le dijo, me verás, pero cuando yo pase solo me verás las espaldas, porque ningún hombre me ha visto y ha vivido para contarlo. El hombre no está preparado para contener la gloria de Dios, que es la presencia de Dios. El hombre puede caer como muerto por causa de la condición de su pecado. Dios es luz. Por lo tanto, el requisito para Dios, la palabra dice que Dios es santo. Y el requisito que Dios pide para poder caminar con Él es la santidad, que es lo que vamos a ir entendiendo después. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Santidad no es hacer una apariencia externa de que nosotros no hacemos tal o cual cosa para no contaminarnos, pero por dentro el corazón es perverso porque la desea igual. Santidad significa caminar habiendo sido apartado y habiendo sido separado para Dios, apartado de todas aquellas cosas que no honran ni agradan a Dios, para caminar en el principio de la comunión con Dios. Pero antes de llegar a eso, ¿no es cierto?, dice que porque la vida fue manifestada, la vida fue manifestada. Y cuando habla de que la vida fue manifestada, se refiere a aquella vida que estaba escondida en la presencia de Dios. Es decir, este misterio de Dios que había estado escondido por tanto tiempo, como dice también el pasaje de Mateo, dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es decir, este misterio que estaba escondido es Jesús. Y Jesús no solo es el verbo, la palabra, sino que Él también es la vida. Esta palabra que es vida vino a este mundo, se hizo hombre, caminó entre los hombres, se manifestó. Y dice, y esta vida eterna que estaba escondida con el Padre. Es decir, es el deseo del corazón de Dios poder dar vida eterna al hombre. Cuando ya en la creación Dios hizo todas las cosas y Él dispuso de todo lo que había creado, y sobre esta creación puso al hombre, Dios le dijo, ¿verdad?, al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero había un árbol del cual Dios le prohibió que el hombre no debía comer, mas del árbol de la ciencia del bien y de la ciencia del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vemos que desde el principio, ¿no es cierto?, Satanás ha tratado de meter este veneno en el hombre, que toma la palabra de Dios, pero él no la cree ni la obedece, sino que, la Escritura dice que los demonios también creen y tiemblan. Ellos saben que un día les espera el juicio de Dios. Sin embargo, ellos no están dispuestos para caminar en esa obediencia. Y por el contrario, ¿no es cierto?, Él toma la palabra de Dios y la hace dudar en la mente del hombre. Si Dios te ama tanto, ¿por qué te prohibió comer de ese árbol? Cuando le dice, no moriréis, le dice, la orden fue clara, el día que comieres de ese árbol vas a morir. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es como que si el maligno le hubiese dicho a la mujer y al hombre, si Dios te quiere tanto, ¿cómo te prohíbe de algo? Es el razonamiento humano, ¿verdad? Si ustedes
dicen que me aman, ¿por qué me prohíben esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué los demás lo hacen? ¿Y por qué yo no puedo? ¿Y por qué no puedo ir allá? ¿Y por qué no puedo juntarme con este? Todos esos razonamientos tienen un principio, un origen: Satanás, porque habla de la rebelión a la obediencia, a la palabra de Dios. El hombre, ¿verdad?, tiene rebeldía en su corazón. El hombre que quiere, ¿verdad?, dominar y conquistar todas las cosas y no ha sido capaz de conquistar su propio corazón, porque engañoso es el corazón, dice la Escritura. Por lo tanto, entonces, todos los cuestionamientos y todos los razonamientos nacen de una mente que se declara en desobediencia delante de Dios. El cristiano no es llamado a razonar con Dios, sino a obedecer. La Escritura dice: en la obediencia está la ganancia. Entonces, vemos nosotros que este verbo, ¿no es cierto?, del cual Juan fue testigo, que es Jesús, que es la palabra manifestada en carne, esta palabra es la vida para los hombres, ¿cierto? El Señor dijo un pasaje: el maligno no viene, dijo el Señor, para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace el maligno: matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también, dice, vosotros tengáis la comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, en la eternidad había y hay una comunión perfecta entre el Padre y entre el Hijo, una comunión perfecta. En esa comunión perfecta del Padre y del Hijo, nosotros hemos sido invitados a tener comunión ahora como creyentes, dice. Y nuestra comunión, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra comunión? La palabra comunión significa que nosotros, siendo personas comunes, podemos tener una relación viva y verdadera con el Hacedor de todas las cosas. Y esto no es de todos. Una mente incrédula, una mente, ¿verdad?, cauterizada por el pecado, no puede tener comunión con Dios. La gente quiere razonarlo todo y entenderlo todo con la mente, pero no le creen a Dios porque no ven a Dios. Qué maravilloso es, dice la Escritura: ¿a quién amáis? Dice en Pedro, veámoslo, capítulo 1, primera de Pedro, verso 8. Dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es decir, aunque no le vemos al Señor, pero podemos creer en Él, porque la fe se nos fue dada. Y por la fe nos podemos acercar para hablar con Él, para tener comunión, para relacionarnos en esa comunión perfecta entre el Padre y el Hijo, en esa complacencia y en esa alegría, dice, cuando todas las cosas fueron creadas, dice el Proverbio 8, allí estaba yo con Él teniendo solaz delante de Él todo el tiempo, y era su delicia de día en día, dice. En esa comunión perfecta entre el Padre y el Hijo, nosotros hemos sido puestos. Dice, y nuestra comunión, dice la palabra, nuestra comunión, dice, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A esa comunión nosotros los creyentes fuimos invitados para acercarnos libremente, para adorar, para bendecir, para agradecer, para expresar nuestra alabanza, para expresar nuestra gratitud, para traer nuestras cargas, para traerlo todo delante del Señor, ante el Dios del universo. Qué tremendo es que esto que parece tan sencillo y tan simple, y donde estamos reunidos con tanta debilidad, con tanta flaqueza y con tanta imperfección, esta reunión tiene una tremenda importancia delante de Dios en los cielos. Hoy día nosotros lo hacemos por gracia, por la obra de Jesucristo, lo hacemos por el amor que Él derramó en nuestros corazones, porque Él demostró su amor para con nosotros. Pero en aquel día, ¿verdad?,
las personas dicen, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Lo harán porque el juicio del Señor viene y los hombres tendrán que doblegarse delante del Señor. Hoy día, cuando los corazones no quieren buscar a Dios, no quieren amar al Señor, ¿verdad? Hay mucha indiferencia, pero bendito sea el Señor que dice, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos que aprender a valorar la comunión con el Señor y no a quedarnos dormidos, sino a despertar de saber que el Señor está con nosotros, de saber que tenemos lo más grande en nuestra vida, la presencia del Señor. Es bendito tener su presencia, es lo más hermoso tener su presencia y poder tener la comunión con el cielo. Gloria al nombre del Señor. Dice, estas cosas os escribo, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Luego dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dice un pasaje que el Señor es el que habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Qué significa eso? Que allá en la gloria, allá en la presencia del Padre, donde hay luz. ¿De qué nos habla la luz? La luz nos habla de pureza, de perfección, de armonía, ¿verdad? Y de todas aquellas cosas. Entonces, donde hay luz, no puede haber nada contrario. Dios es luz. Dios es luz. Y esta luz dice que vino a este mundo, ¿verdad? Como lo explica también el Evangelio de Juan, dice que la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Pero qué dice? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Acaso no vemos eso mismo? ¿Acaso no nos damos cuenta que es así también? ¿O vemos una multitud de gente buscando a Dios? ¿Ve usted una multitud de gente buscando a Dios? No, por el contrario. Vemos indiferencia, menosprecio, rechazo a la palabra de Dios. La gente busca cómo entretenerse, cómo cautivarse, cómo pasar un buen rato, pero realmente la gente no está buscando a Dios. Sus pecados, ¿verdad?, no vienen a confesión, no hay arrepentimiento, no hay conversión. Dios es luz, dice la palabra, y en Él no hay ninguna tiniebla. Pero dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué la gente no quiere buscar a Dios? Porque no quiere renunciar a su pecado. Y donde hay pecado hay tinieblas ocultas dentro del corazón. Y esos pecados dominan la vida de la gente. Y pasan las semanas y los meses y los años y la gente se adormece y sigue caminando así, con sueño, adormecida, manteniendo sus pecados en el corazón. Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor nos guarde. Dice, si decimos, el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Entendemos entonces que nosotros hemos sido invitados a esta comunión. Entendemos entonces que esta palabra que era desde el principio, esta palabra, ¿verdad?, que es el propio Dios, que es el propio Hijo de Dios, esta palabra cuando aún no existían las cosas y cuando, ¿verdad?, dice un pasaje, así que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice. Y dice, por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, cuando el Padre decía, sea la luz, sea aquí, sea esto otro, el Padre, la palabra que es el Hijo, estaba haciendo todas las cosas. Y toda esta creación es sustentada por la palabra. Entonces, esta palabra, este verbo se hizo carne en la persona del Señor Jesús. Murió,
resucitó por nuestras culpas, por nuestros pecados, por nuestra maldad, bebiendo la copa de maldición, para que nosotros hoy día fuésemos bendecidos. Pero dice que nosotros hemos sido invitados a la comunión con su Hijo. Y nuestra comunión, dice la palabra, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice, si andamos en luz, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué significa andar en comunión con Dios? Aprender a conocerle, aprender a amarle, aprender a identificarnos con Él, aprender a oír su voz, a entender que todas las cosas que nos rodean nos apartan de Dios. Dice un pasaje en la Escritura, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, es decir, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no son de Dios. Es decir, todas aquellas cosas que nos rodean, ¿verdad?, son cosas que nos sacan del Señor. Y por lo tanto hay tinieblas al practicarlas. El poder estar en comunión con Él nos hace aprender a caminar dependiendo de Dios. Y la dependencia del Señor nos hace depender de su palabra y de la oración. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, cuando nos acercamos a Dios en la oración, somos sostenidos por su poder. ¿Y cómo podemos nosotros ser lavados de las cosas de esta vida? ¿Cómo podemos ser lavados de las cosas de este mundo? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua que lava nuestro corazón de tanto polvo y de tanto apego a las cosas de esta vida. Pero si no me acerco a la comunión con el Señor, si no permito que la palabra, ¿verdad?, escudriñe mi corazón y mis pensamientos, es como decíamos en una oportunidad, cuando no se pasa un pañito sobre un mueble o sobre una mesa, pasan los días, pasa el tiempo y ya no es simplemente un polvito, sino que llega a ser una capa gruesa. Y si uno le pasa el dedo, hasta se puede escribir en el polvo, cuando se va acumulando sobre algo. Es lo mismo. Cuando, ¿verdad?, la mundanalidad, nosotros, ¿verdad?, estamos en este mundo. El Señor, cuando oró en Juan 17, dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nosotros estamos en este mundo, porque el Señor quiere que otros sean alcanzados a través de nuestro testimonio. Por lo tanto, hay que trabajar en este mundo, hay que estudiar en este mundo, hay que comprar, hay que atender las cosas, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos comunión con el Señor, cada día al tener relaciones con personas del mundo, con el estudio, el trabajo, cuando uno compra y ve tantas cosas, todas esas cosas van a ser un polvo que se va a ir acumulando en el corazón, vez tras vez, conversaciones, sentimientos, pensamientos, todo lo que uno ve se va a ir acumulando en el corazón y a las finales, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el corazón de ese creyente, en el corazón de ese hijo de Dios o hija de Dios? Va a pasar que su corazón se va a enfriar, se va a volver insensible, ¿verdad? Y por ende no va a gozar de la presencia del Señor. Y no va a gozar de la presencia del Señor no porque Dios no quiera, sino porque el creyente, al no estar en comunión con el Señor y la palabra no estar fluyendo constantemente por el corazón, es muy fácil, ¿verdad?, comenzar a tener un hablar mundano, un pensamiento mundano, y de a poco me alejo de la presencia del Señor, que es precisamente lo que el Señor no quiere. Por eso dice el texto que acabamos de leer, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, Dios nos conoce Dios nuestro corazón, no podemos fingir, no podemos mentir, no podemos engañar, tenemos que ser auténticos, tenemos que ser verdaderos. Si nos hemos enfriado, si nos hemos desalentado,
si hemos traficado tanto en este mundo que hemos ido descuidando la comunión con el Señor, tenemos que parar, inmediatamente parar y volvernos al Señor y comenzar a manifestarle al Señor nuestras faltas para ser lavados y restaurados en comunión. Dice, pero si andamos en luz, el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, la luz no hace un esfuerzo en alumbrar. Los rayos del sol, cuando amanecen por la mañana, llegan a cada rincón de la tierra. Se dice que no hay ningún rincón de la tierra que no sea regada por los rayos del sol. Hasta en las profundidades del mar llegan los rayos del sol. Qué tremendo es. Y cuando sale el sol, ¿verdad? Es una tremenda velocidad tan rápida que todo lo ilumina, que todo lo expone. Se van las tinieblas y se ve todo con claridad. Así es cuando nosotros permanecemos en comunión con Dios. Dios es luz. Y cuando estoy permaneciendo en comunión con Dios, dice que mis tinieblas desaparecen. Cuando se forman en nuestra mente pensamientos que son tinieblas, que nos hacen dudar de la bondad de Dios, del favor de Dios, del amor de Dios, que nos hacen mirar a nuestro alrededor, que nos hacen mirarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros vemos que los problemas se acumulan y se transforman como una gran montaña que se pone cuesta arriba y que a lo mejor no vamos a poder pasar, todo eso son tinieblas que permanecen en nuestros pensamientos, pero que necesitan ser disipadas por la luz de Dios. ¿Y acaso la palabra de Dios no trae luz a nuestra vida? ¿Acaso la palabra de Dios no trae claridad? Cuando escuchamos la palabra de Dios con fe, se van nuestros temores, se van nuestras dudas y se fortalece nuestro corazón para seguir confiando en la bondad de Dios. Ahora, si andamos en luz, por el hecho de andar en luz, significa que la luz va a iluminar mis pensamientos y va a alumbrar mi corazón. Y por ende, si hay otro también que anda de la misma manera, ¿qué se va a producir? Una comunión. La comunión no la forzamos nosotros, la comunión se produce porque es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando se juntan 2 o 3 que andan de la misma manera en luz delante del Señor, la comunión va a fluir sola y las personas van a querer estar en esa luz, van a querer estar en esa comunión, van a querer estar reunidos, siendo bendecidos, oyendo la voz de Dios, agradeciéndole al Señor y dándole alabanza y exaltando el nombre del Señor, porque el andar en luz no es algo forzado, sino que se va manifestando por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero por el contrario, cuando no es así, cuando los creyentes empiezan a transitar en el mundo, empiezan a amar la mundanalidad, empiezan a esconder sus faltas y sus pecados delante del Señor, hay tinieblas. Hay tinieblas, y donde hay tinieblas, las personas comienzan a alejarse de la luz, porque la luz les parece cosa pesada. Qué tremendo, qué fino es el camino, qué claro es el camino. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estos textos, estos versos se han prestado para mucha confusión, porque muchos hasta el día de hoy o se sienten tan pecadores que no son dignos de caminar en Dios, o se sienten tan justos que ya no tienen ningún pecado. Ninguno de los dos extremos es correcto. Nosotros por un lado podemos entender, dice, si decimos que no tenemos pecado, está ahí en singular, no en plural. No se refiere a la práctica del pecado,
sino más bien se refiere a la naturaleza de pecado que está en nosotros. Esa naturaleza de pecado se refiere a nuestra carnalidad, a este cuerpo de carne que tenemos, ¿no es cierto? Y esta naturaleza, ¿verdad?, nos va a acompañar hasta que venga el Señor o hasta que seamos levantados de esta tierra. Por eso no podemos negar que ahora en la vida del hombre y de la mujer que le ha creído a Dios hay dos naturalezas, ¿cierto? La naturaleza de pecado, pero también ahora está la naturaleza divina, la naturaleza de Dios dentro de nosotros. Amén. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No podemos engañarnos, ¿verdad? No podemos. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, ¿verdad?, hay una lucha constante entre dos naturalezas. ¿Cuáles son esas? La lucha de la carne y el espíritu. El espíritu y la carne. Estas dos naturalezas están en nosotros. Por eso no desconocemos eso, ni nos podemos engañar porque no ignoramos eso. Luego dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí, ¿verdad?, en el verso de abajo ya no está hablando en forma singular, sino que habla en forma plural. Y aquí se está refiriendo a los pecados. ¿Qué significa que se refiera a los pecados? Se refiere a nuestras faltas y a todas las cosas que podemos cometer que ofenden al Señor. Cuando nosotros, ¿verdad?, no las sacamos a la luz, un mal pensamiento, un mal sentimiento, un enojo, una mala acción, qué sé yo, todas aquellas cosas que son pecado, ¿verdad?, y que en alguna manera nosotros podemos caer y con eso ofender al Señor. Entonces, cuando nosotros, dice, no confesamos esas cosas nos separan de la comunión con Dios. Si bien es cierto, como hemos dicho, gracias al Señor, la salvación es un regalo de Dios por Cristo Jesús. Nada hicimos, es por gracia y no por obra. Pero sin embargo, lo que nosotros podemos perder es el gozo de esa comunión constante a la cual fuimos invitados. Dice, como decía el verso de más arriba, porque nuestra comunión, dice, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, es ese gozo de esa comunión constante a la cual fuimos llamados. Nosotros tenemos que aprender a valorar lo que significa estar en comunión con Dios. Qué hermoso es acercarse a Dios con un corazón sincero, dice, si confesamos nuestras ofensas, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es nuestro abogado que intercede por nosotros delante del Señor cuando confesamos nuestra falta. Sí, es verdad, Señor, el día de ayer me enojé, Señor, el día de ayer pensé mal, el día de ayer hablé mal de esta persona. Señor, perdóname, límpiame, lávame. ¿Se entiende? Cuando confesamos nuestras faltas. ¿Y por qué nosotros debemos confesar nuestras faltas? Para poder tener comunión libre con Dios. Es como cuando alguien está, ¿no es cierto?, disfrutando en pleno verano, en pleno día, de un sol esplendoroso, ¿no es cierto?, y de repente se atraviesa una nube. Y cuando se atraviesa una nube, se oscurecen los rayos del sol y parece que da frío en el cuerpo. Así son nuestras faltas, que opacan nuestra comunión con Dios, porque Dios es santo. Pero ¿por qué tantos creyentes, por qué tantos cristianos no gozan de la comunión con el Señor? Porque no hay sinceridad dentro de sus vidas, porque en alguna manera se mantienen las tinieblas ocultas del corazón. Pero somos llamados a confesar nuestras ofensas y nuestras faltas delante del Señor para tener una libre comunión con Él.
Por eso, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor en nuestra vida? Limpiarnos de toda maldad. Estamos rodeados de mucha debilidad, el mundo tentándonos, nuestra carne queriendo rebelarse y el maligno, ¿no es cierto?, queriendo también hacernos caer. Pero por la obra del Espíritu Santo en nosotros podemos caminar con la victoria de Jesús. Por eso es importante que confesemos nuestras faltas delante del Señor. Dice, bienaventurado el varón o la mujer, dice, que confiesa sus faltas y se aparta, dice, éste alcanzará misericordia. Es decir, David también dijo, si en mi corazón yo no hubiera mirado a la iniquidad, ciertamente el Señor no me habría escuchado. ¿Qué estaba diciendo David? Que si él hubiese ocultado su pecado, el Señor no lo habría oído. Hay mucha gente que dice, yo oro a Dios, pero siento que no me escucha. Yo oro a Dios, pero siento que estoy hablando solo. ¿Dónde estará el problema? Si el Señor dijo que el que me busca, dice, buscad, dice un versículo, buscad al Señor, dice, mientras puede ser hallado. El que llama se le abrirá, el que pide se le dará y el que busca hallará. Entonces, no es que el Señor no quiera manifestarse en una vida ni en un corazón, no es que el Señor no quiera darse a conocer, es que nosotros tenemos que despertar y tenemos que darnos cuenta que son nuestras faltas y nuestros pecados ocultos del corazón que alejan la presencia del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, se comparó a una paloma. Si uno va a acercarse a una paloma en forma brusca, la paloma va a volar y se va a ir. Pero si usted se acerca en forma suave, la paloma se va a acercar y va hasta comer de su mano. Así es de sensible el Espíritu Santo. Por eso dice, no apaguéis al Espíritu Santo que está en vosotros, no contristéis al Espíritu Santo, no mintáis al Espíritu Santo, porque es tan importante que nosotros podamos ser sensibles a nuestras faltas y no convivir con ellas, no acumularlas dentro del corazón, para no ser privados de la comunión con el Señor. No tenemos que ser privados de la comunión con el Señor, porque ese es nuestro gozo. Si decimos que no tenemos pecado, dice, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si reconocemos que tenemos la naturaleza de pecado, lo reconocemos, pero eso es distinto a decir, porque lo tengo, entonces yo dejo que se manifieste y dejo y practico el pecado. Una cosa es tener la naturaleza de pecado y lo otro es practicar el pecado. Como hay muchos grupos por ahí que dicen, no importa lo que yo hago, total, en aquel día el Señor igual me va a transformar. No es así. En una oportunidad estábamos en un lugar, se acerca una persona y empezó a conversar y a atacar. Y él dijo, con una copa de vino en la mano y con la otra un cigarro, dijo, bueno, yo también, dijo, estoy esperando eso mismo que tú, dijo, yo también estoy esperando que el Señor me transforme. ¡Qué contrariedad! ¿Cómo puedo yo esperar que el Señor me transforme cuando sigo bebiendo, cuando sigo fumando y cuando sigo en mis deleites? O me arrepiento, no me arrepiento, o me convierto, no me convierto. No puede el hombre estar en dos aguas, no puede pisar un poco acá y un poco allá, porque eso habla de tibieza, y la tibieza el Señor la rechaza. Y luego el verso del capítulo 2 dice, hijitos míos, dice, mire con la ternura que nos habla el apóstol Juan, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué significa esto entonces?
Este verso es como que hace un resumen de lo anterior que estaba diciendo. Ahora dice, hijitos míos. De hecho está hablando a los creyentes, está hablando a los hijos de Dios. No puede estar hablando a los que no conocen a Dios. No puede estar hablando a los perdidos, porque la gente en el mundo ama su vida, ama el pecar, vive para pecar y peca con liviandad. Pero aquí está hablando a los hijos de Dios, a los creyentes. ¿Sí? Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Es decir, nos sacó el Señor del mundo y nos rescató de nuestra vana manera de vivir, donde estábamos perdidos, para que sigamos pecando. ¿Significa esto que es una luz verde para que tú hagas lo que tú quieras? En ninguna manera, por el contrario, está dándonos una advertencia, está abriendo nuestros sentidos y nos está diciendo, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo. Ustedes saben que tienen la naturaleza de pecado, ¿verdad? Ustedes deben confesar al Señor sus faltas. No desconocemos que tenemos la naturaleza de pecado, pero también la vida de Dios ahora está dentro de nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que sigamos pecando. Porque cuando nosotros, ¿verdad?, pecamos, ofendemos la santidad de Dios. Y dice, pero si alguno, es decir, ese si alguno es como conociendo nuestra debilidad y nuestra flaqueza. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, un abogado, ¿cuándo defiende a otro? ¿Qué le dice el abogado que va a representar a una persona que tiene que comparecer delante de la justicia? ¿Qué le dice el abogado? O debería decirle. Le dice, ¿no es cierto?, a esa persona que va a representar, antes de ir al tribunal, le dice, cuénteme toda la verdad y los hechos como fueron. ¿Es así o no? Así debe ser. Y el abogado se sienta y escucha. Pero el abogado no puede defender al mentiroso. Hablemos de un abogado honesto. No puede defender a un mentiroso. ¿Cierto? Es lo mismo. El Señor ahora es nuestro abogado. Y Él no se va a poner del lado de ningún mentiroso, de ningún engañador, de ningún hipócrita. Pero sí Él se pone al lado de sus hijos que con debilidad y humildad se acercan a Él. Sí, Señor, mire, sí, Señor, es verdad, reconozco que me enojé, reconozco que pensé mal, reconozco que guardé un mal sentimiento dentro de mi corazón. Señor, límpiame, Señor, líbrame, renuévame, Señor, porque yo te amo y te necesito, y porque yo reconozco que no puedo caminar sin ti. ¿Cambia la cosa o no? Claro que sí, ¿no es cierto? Porque ¿de qué se trata? Se trata ya no de hacer, se trata ya no de hacer lo que yo quiero, sino se trata de crecer en el temor y en la santidad de Dios. Alguien dijo por ahí, pero no creo que sea tan difícil. Ustedes la ponen difícil. Ustedes son complicados. Si en aquel día Dios va a perdonar a todas las personas y Dios va a declarar un perdonazo general. Qué engañoso es eso. Qué mentiroso es eso, porque el maligno, ¿verdad?, le ha susurrado a la gente que Dios es tan bueno y es puro amor, y Él no castiga a nadie. A sus hijos los disciplina. Pero ¿por qué viene la ira de Dios? ¿Por qué vienen los juicios de Dios? Porque es tanta la maldad y la desobediencia. Por tantos siglos Dios está llamando al arrepentimiento. Dios está llamando a los corazones que salgan de su vana manera de vivir. Y Dios está esperando que las almas enderecen sus pasos. Dios está esperando también que los creyentes puedan caminar no siendo privados de la comunión con Dios, sino por el contrario, confesando sus faltas delante del Señor. Cuando un creyente falla, el maligno, ¿verdad?, le recuerda su falta y lo aleja más de Dios. Y entre más se aleja de Dios, más se sumen las tinieblas. Por el contrario, debe volverse con prontitud delante de la presencia del Señor
y confesar nuestras faltas. Porque ¿de qué se trata? Se trata de que no tenemos que ser privados de la comunión con Dios. Tener la comunión con el Padre y con el Hijo es un privilegio, es una bendición y tenemos que aprovechar eso. Tenemos que acercarnos a la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Demos gracias. Te agradecemos, Padre, porque tu Hijo es la palabra que vino a este mundo, que trajo vida, que trajo luz, que nos lavó y nos invitó a la comunión con el Padre y con el Hijo. Señor, guárdanos para caminar en temor y en santidad y para aprender a valorar tu palabra, para tener una relación más profunda contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Vengo a ti, te recibo, Señor, creo en tu nombre, Jesús. Vengo a ti, te recibo, Señor, creo en tu nombre, Jesús. La vida de Dios manifestada, la gracia y verdad vinieron por medio de ti. Han visto mis ojos tu salvación. Señor, creo en tu nombre, Jesús. Vengo a ti, te recibo, Señor, creo en tu nombre, Jesús.